Platícame un poco sobre tu participación en la mesa que estuviste hace un momento. ¿O vas a estar? Ya fue, ¿verdad? Sí, Platícame. pues la verdad, desde el momento de la invitación me pareció un espacio donde se puede dialogar de un tema que es tan importante como la movilidad. Llevo trabajando en esta situación más o menos un año y no conocía este congreso, y a partir de la invitación estuve revisando ya un poco los objetivos, la estrategia, lo que se va haciendo, y me parece que es un foro de diálogo que tendría que ser mucho más escuchado, que tendría que tener mucha más participación, particularmente de la sociedad. Me parece, y por lo que pude observar, tiene mucha participación empresarial, de gobierno, de académicos, pero creo que al final todo esto tiene que tener un impacto social, tiene que llegar a las personas, porque son ellas quienes reciben el transporte, quienes lo utilizan, quienes al final están sujetos de esas políticas, y son ellos quienes deberían también tener un foro y una participación en este tipo de lugares. ¿Cuál fue el tema de tu mesa, de tu participación? ¿Cuál fue el tema general? Eh, la ponencia se tituló Colapso climático ambiental y complejo petrolero automotriz, retos y alternativas de la movilidad urbana en la Ciudad de México. ¿Y cuáles son esos retos desde tu punto de vista en una movilidad que depende totalmente todavía del diésel, del petróleo literalmente, con altos contaminantes, en una ciudad donde se han vivido pues las últimas crisis ambientales, ¿no? No hace mucho, menos de un mes? Me parece que ante la complejidad de la situación, los retos son muchos, pero también la posibilidad de cumplirlos creo que se va vislumbrando respecto a cómo se van manejando las condiciones. Primero, me gustaría decir que es necesario incrementar la inversión para tener una infraestructura de transporte público eficiente, seguro, asequible, que permita a las personas trasladarse sin tener que recurrir forzosamente al automóvil particular. Por supuesto, ese transporte, en el mejor de los casos, tendría que ser eléctrico, tendría que ser menos contaminante, tendría que estar establecido por una condición de no emisión de gases de efecto invernadero. Pero si nosotros pensamos en lo que existe, en lo disponible, es mucho mejor tener metrobuses, tal vez alimentados todavía por combustibles fósiles, que pueden transportar a más de 40 personas, que más de 40 automóviles haciendo el mismo trabajo. Creo que el sistema del transporte tiene que incrementarse y tiene que hacerse un proceso transversal para tener una movilidad, sobre todo multimodal, que permita a las personas poder utilizar diferentes tipos de transporte y entonces sí poder agilizarse en esa ciudad. La zona metropolitana del Valle de México tiene a miles de habitantes, muchas delegaciones o ya municipios, autoridades diversas. Para lograr esta transformación tendría primero que haber una organización, ¿no?, interna, para poder compartir cuáles son las necesidades y las posibilidades de invertir. Claro, me parece que es necesario tener bien instituido un fondo metropolitano, bien instituido una institución metropolitana del Valle de México, para entonces atacar conjuntamente los problemas de la movilidad. Como bien lo mencionas, en realidad es que la Ciudad de México, que tiene 8 millones de personas, un poco más, solamente en el metro todos los días mueve hasta 5.5 millones de personas. Eso es una cantidad enorme, porque en realidad no está solamente moviendo a los habitantes de la ciudad, sino habitantes de los municipios aledaños del Estado de México, fundamentalmente, ¿no? Y es necesario entonces pensar que esto no puede ser condicionado por posturas políticas o solamente por cuestiones de gobierno que están muchas veces distanciadas entre sí, sino en beneficio de la sociedad, y para eso es necesario tener con autoridades que sobrepasen esos periodos incluso de gobierno, para entonces permitir una movilidad mucho más eficiente. Hablamos entonces de que esta situación podría ser lo que también limita el buen servicio de transporte público en el estado, en la Ciudad de México, porque no solo está atendiendo a sus habitantes, aunque posiblemente los planes los haga en base a sus habitantes, no lo sé. Sí, yo tenía algunos datos que mostraban que entre 2014 y 2015 la Ciudad de México invierte más o menos 881 pesos por persona en cuestiones de movilidad, no solo transporte público, sino movilidad en general. Pero el Estado de México en ese mismo periodo hacía una inversión de 8 pesos por persona. Entonces, la situación es muy dispar, y por esas condiciones es por las que en realidad una ciudad no puede atender toda la cantidad de personas. Por eso es muy importante generar esos vínculos, sobre todo en una estrategia mucho más conjunta. Perfecto. Pues por mi parte sería todo. No sé si te gustaría agregar algo más, algún dato que crees que se me escapa, algún tema que hayas trabajado que no estoy contemplando. No, pues me parece importante, sobre todo, mencionar que el Congreso brinda la oportunidad de dialogar con diferentes especialistas en la materia.
presencié algunas conferencias sobre avances tecnológicos que tienen que ser considerados y sobre todo que tienen que pensarse urgentemente para solventar las condiciones a las que ya nos enfrentamos hace unas semanas de contaminación ambiental, y que entonces la ciudad sí tiene oportunidades, sí puede hacer cosas, pero es necesario trabajar en conjunto. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.